Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por venir. Buenísimo que además llegaron re puntuales. Todo acá estuvimos armando todo el escenario. Bueno, Fernando Montangi es un diseñador gráfico. Vamos a estar charlando un rato. No estamos amplificados, así que espero que estén en silencio porque así se puede escuchar bien. No estamos amplificados para ustedes, digamos. Nos ven que estamos con micrófonos, pero es porque vamos a hacer un video de esto. Así que, bueno. Bueno, Fer, lo primero que quiero charlar con vos, sabés que la invitación viene en el marco de los 91 años que cumple la escuela. El año pasado hicimos como un mega festejo porque, bueno, se cumplieron los 90 y imagino que cuando sea el centenario va a explotar la escuela o algo haremos. Hacemos toda la semana de festejo. Entonces, la idea de este ciclo es invitar a egresados de la escuela. Entonces, lo primero que yo quiero saber de vos es ¿cómo es que vos decidís estudiar diseño? Es decir, ¿de chiquito pasaba algo, dibujabas, había algún interés de parte de tu familia o cómo fue eso? Bueno, buen día, primero a todos. Gracias por venir, es una expectativa que me están poniendo demasiado alta. Espero que algo les sirva de lo que yo les transmita. No, en sí, cuando yo arranqué a pensar qué iba a seguir, siempre me había gustado, dibujaba mucho todo lo que era zapatillas deportivas, me gustó mucho siempre el deporte, entonces bueno, transmití ahí al dibujo y me gustaba dibujar y pensaba en estudiar diseño de indumentaria. Después, llegado el momento, se me transformó la idea por accesos y demás, averiguando, viste, la carrera, si la podía hacer acá en Bahía, no me terminaba de cerrar, y bueno, dejé, la idea la dejé de lado. Y por un montón de cuestiones familiares también, de por ahí mandatos y demás. Sí, todos las hemos tenido. Bueno, en ese sentido empecé licenciatura en computación en la universidad. En la UNS. Y fue lo peor que pude haber hecho. Hay un montón de esos casos. Sí. Un montón de estudiantes que pasaron por una experiencia relacionada a la licenciatura en computación, en sistemas. Pero además no sé, porque no tiene nada que ver, era cuestión de decir, bueno, voy a estar con la computadora, nada más, porque no tenía nada que ver. Algoritmos. Claro. No, así que estuve, creo que fue un cuatrimestre, ni lo completé, creo. Y ahí dejé. Y en el 2000, bueno, parte de esto, lo armé básicamente para que tengan una idea de el breve currículum que tengo, para que no se hagan una... pero que quizá les da una idea de qué es lo que soy, digamos. Estuve desde el 2001 al 2006 acá en la escuela, me recibí, creo que fue en febrero por ahí, cuando rendí el último final, con Sandra, no sé si todavía está Sandra. Sí, todavía está. Bueno, y después... Es la vicedirectora de la escuela. Ah, anda, estoy medio desconectado, evidentemente. Bueno, y a fin del 2005, un tiempito antes, por medio de Sandra, está también siempre Sandra ahí. Todas las profes me dejaron una huella, pero bueno, hay determinados profes que fueron por ahí el eje de mi carrera, digamos. Ah, qué lindo. ¿Y ella fue una? Sandra, sí, y Gabriela Alimenti también. Claro, ella no está más, ya se jubiló, pero... Claro, bueno. Yo la tuve. Bueno, ahí me doy cuenta de lo grande que estoy. Cuando me pongo a pensar, que ya me recibí hace, no sé, estamos en el 23, son 17 años. Claro, ustedes creo que recién estaban naciendo. Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que pensaba que los profesores hacía, no sé, 20 años que se habían recibido, digo, la prehistoria. Y bueno, sí, ahora me toca estar a mí. Que la computadora se usaba, pero, a ver, no es que hacíamos todo en computadora, era... Mira, yo siempre le cuento a los y las estudiantes que cuando yo hice cuarto año, que fue año 2008, tampoco fue hace tanto, no existía que los estudiantes tuviéramos una notebook. Ah, no, olvidate, todo se trabajaba en la casa. Claro. Todo se trabajaba en la casa y se acá compartía acá una computadora. Acá venías a corregir, sí. Sí, éramos 40 monos al principio, porque después ya se va haciendo filtro, pero sí. 40 monos arriba de una computadora con la seño, la profe, tratando de explicarnos nada. Acá ellos, cada uno tiene su notebook y nada, corrigen en el momento y trabajan acá.
a diferencia de lo que hacíamos en esa época. Y eso es buenísimo para ustedes y para el profe también, porque puede ver. ¿No? Y adelantan mucho tiempo también. Claro, claro. Así que bueno, unos meses antes ya de recibirme entré en una agencia que se llama, que todavía está, Proyección Comunicaciones de Marketing. Mi idea siempre había sido empezar y estar no más de 5 años y poder hacer mi camino, y no, me llevó un poquito más de tiempo. ¿Cuánto? 10 años. Bueno, o sea, el doble. Tuve 8 en la editorial, así que estuvimos ahí. A ver, no por cuestiones, era simplemente por una idea de crecimiento rápido. Bueno, no, se fue dando por un montón de cuestiones que también influye todo lo personal, no es solamente lo profesional. Y bueno, en el 2015. Pero bueno, en el 2009 me animé a empezar a trabajar por mi cuenta a la par de la agencia. Y bueno, eso me consumía tiempo, restándole horas de descanso y toda la pelota que viene con eso. Pero bueno, digamos, fueron 6 años de transición, demasiado para lo que hubiera querido, pero es lo que se dio, hasta que tomé la decisión de, bueno, ahí ya ser independiente. Vos sabés que cuando nombraste recién lo de que tenías interés en estudiar diseño de indumentaria y que dibujabas zapatillas, en lo particular contaste, me hiciste acordar que hay un diseñador gráfico, ahora se me fue totalmente el nombre y el apellido, por ahí si acá alguno se acuerda después lo pueden mencionar, que participó del último Trimarchi, que diseñó la camiseta de la selección argentina del 2014, es esa, ¿te acordás? Estaba la oficial y después estaba la azul oscura que tenía detalles en dorado, una camiseta preciosa. Contó exactamente lo mismo que vos, que él se inició dibujando zapatillas deportivas, que estaba como, incluso como obsesionado iba a locales un poco más grandes que nosotros, de edad, dibujaba zapatillas todo el tiempo y como que creaba modelos así en lapicera, así nomás. Sí, lo mira, muy básico. Y también fue por ahí. Claro. Y de ahí pasó al diseño. Él hace algunos, ya te digo, algunas piezas de indumentaria deportiva. Qué bueno, el diseño que después lo hace otra fábrica, bueno, claro, otro diseñador, pero lo hace como ese primer boceto. Claro, claro. Así que muy parecida a la historia. Ahora se me fue el nombre. Fer, bueno, vos tenés como un método de trabajo. Me acuerdo cuando te escuché en una charla que diste acá, que sos como muy metódico para trabajar. ¿Es así? ¿O cómo sí, trato de organizarme. Trato de organizarme porque, a ver, en los tiempos y por ahí la vorágine del día a día te lleva a omitir algunos pasos que por ahí no, que sirven a mi criterio para encarar un proyecto o para la comercialización básica de lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, vendernos a nosotros mismos. Y entonces traté de armar una especie de concepto, yo lo llamé como ejes, pero en lo que me baso para encarar cada uno de los proyectos. No es que lo repaso, volvete para atrás. Bueno, no es que los repaso cada vez que me pongo a pensar en un proyecto o encaro con un cliente. Ya lo tengo incorporado y lo que traté de hacer es simplemente transmitirlos acá de forma ordenada para comunicárselos a ustedes, que es algo que me sirve a mí o refleja mi forma de trabajo. No digo que sea la correcta, a mí me sirve o lo trato de pensar así. Y una de las cosas son tener en claro los servicios que nosotros damos como diseñadores gráficos, que son un montonazo. Digo, cada una de las ramas que tiene el diseño, puede ser packaging, identidad, cartelería, señalética, o sea, redes sociales, que es algo que cuando nosotros nos recibimos no existía. Claro, o sea, eso no existía. El enfoque de la ahí te das cuenta, ¿no? En serio, cómo muta todo y cómo pasa el tiempo. ¿Y cómo te das cuenta que cada vez se imprime menos? Bueno, eso es una cosa fundamental. Cuando nosotros nos recibimos yo me acuerdo que cuando entré a trabajar en la agencia, lo que más aprendí fue eso, el preparar un archivo para imprenta. Y hoy la imprenta es lo que menos uso. Sí, yo tampoco, es rarísimo que mande. Pero igualmente creo que es importante que también lo sepan y lo entiendan, porque todavía se va a seguir imprimiendo, no es que va a desaparecer.
hay piezas que son imposibles de reemplazar, pero bueno, cada vez son las menos, por cuestiones de costos y demás. Sí, tema costos de impresión, a ver, no sé si a vos te pasa también, pero a mí me pasa de ofrecer ya a empresas que antes, por ejemplo, hacían piezas del estilo de diseño institucional, por ejemplo, las famosas carpetas de presentación, que me imagino Claro. que debes haber hecho miles, y antes hacías tiradas que eran de capaz que 500 carpetas, Claro. y hoy ya haces tiradas de, no sé, a ver si estás en la misma, 50, por ejemplo. Sí, como mucho. Entonces, ni siquiera vas a imprenta, ya vas a un lugar más chico, un centro de copiado común, Sí. de impresiones, que puedan adaptarte ese tamaño o que tengan la facilidad de hacer algún tamaño un poco más grande que una 4 y que te sirva esa carpeta. Pero sí, de esos ejemplos hay miles, lo mismo con lo que es tarjetería, que bueno, es Claro. como decíamos, como charlábamos antes, que son piezas que por ahí empiezan a estar obsoletas ya. Claro. Bueno, y eso me cambió un montón la forma de trabajar o de encarar cada proyecto de identidad, más que nada. Pero ese cambio que yo noto de acá a 10 años atrás, el día de mañana, cuando ustedes estén dentro del mercado, lo van a notar de la misma manera. O sea, no digo que se van a acordar porque yo les dije una verdad, simplemente porque es así, está pasando y va a seguir pasando. La tecnología va cambiando, las necesidades van cambiando, la comunicación cambia, y capaz que dentro de 10 años redes sociales ya no existen, quedó en el recuerdo y estamos en otra plataforma, no sabemos. Y eso hace que nos mantengamos, no somos médicos, no necesitamos estar continuamente, pero en cierta forma también tenemos que leer hacia dónde va para hacer sustentable nuestro trabajo, no es solamente diseñar. Nosotros siempre, cuando nos reunimos a veces los profesores, y también pasa con otros colegas, hablamos esto de que por ahí termina siendo por momentos muy hostil la profesión desde ese lado, de que es fácil quedarse obsoleto, ¿sí? Pero siempre llegamos a la conclusión que en realidad nosotros trabajamos lo que es el contenido de diseño, después los soportes, los medios, las plataformas, las herramientas que se utilicen, bueno, las vamos a utilizar pero teniendo el conocimiento de diseño. ¿Sí? Sí, además ese es el tema. Que no sé ustedes por ahí qué idea tienen o qué disfrutan. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, a mí no me saques, y de hecho cuando empecé a trabajar, el primer año, los primeros 2 años de trabajo, no me saquen de la compu, que era mi lugar. No me hagan juntarme con un cliente, no me hagan ir a visitar a alguien, no me hagan ir a acompañar al jefe, que el jefe no me haga acompañarlo para mí era lo sufría. Y hoy en día te das cuenta que el diseño es lo fundamental, es, digamos, de donde parte todo nuestra actividad. Pero si querés ser independiente, que capaz que no es el caso de la mayoría, pero tenés que ocuparte de todo. De todo, sí. Salvo que bueno, tengas una estructura, pero también para delegar tenés que conocer y tenés que saber. Y creo que cuando tenés una estructura, menos le dedicás al diseño, porque ya lo delegás. Sí. Entonces también va mutando tu cabeza, va mutando tu disfrute, y eso hace que te des cuenta, o por lo menos yo lo tomo, que bueno, y es ahora los ítems que vamos viendo, que para llegar al diseño tenés que primero trabajar un montón de aspectos previos para optimizar tiempos. Totalmente. Para no llegar al momento de diseño sin tener información, sin no tener un relevamiento del cliente y demás, que haga que las horas de diseño realmente las aproveches. Es que el trabajo de lo que es elaborar el concepto, todo ese trabajo previo hasta que aparece la idea y lo trabajás y lo pensás, eso es todo lo previo a sentarse frente a la hoja en blanco de la computadora. Claro. Ahí está la resolución famosa del problema visual que vamos a desarrollar. Tal cual. Después, bueno, te sentás y ya teniendo eso elaborado, eso construido, eso pensado, lo otro fluye más fácilmente. Exacto. Obviamente, uno tiene que construir también las herramientas, trabajar, poder tener un manejo de software que es necesario. No, eso, pero por eso, a Obvio. ver, eso ya lo corro. Sí. Todo lo que van aprendiendo ahora y van a ir aprendiendo una vez que se reciban y que van teniendo la experiencia que no la tenés en la escuela. Pero digamos, todo lo que es formación, cuestiones técnicas y demás, lo dejo de lado, de que eso sí lo tienen que saber, y que también
software puede haber un montón, cada uno se puede especializar. Y no hay que casarse con ninguno. Yo, para que tengan una idea, trabajo solamente con Illustrator y Photoshop. InDesign, muy puntualmente en algunas cuestiones, y después de video, edición de video muy mínimo. ¿Pero por qué? No porque no lo necesite la profesión, sino a lo que yo me aboco. Prefiero abocarme a lo que me siento más cómodo, totalmente, que le puedo resolver al cliente, y si hay algo que no está a mi alcance, lo trato de terciarizar, verlo con algún colega, verlo con alguien que esté en tema, pero hoy no se puede hacer todo. No, es imposible. La parte de web hago la parte de diseño, pero no hago la parte de programación, que casi que ni tampoco se programa. Hoy tenés herramientas como el WordPress que tiene Elementor, y hay partes que yo trabajo con un programador que es programador, que no quiere tocar nada de diseño, entonces necesita que le pase todo, y después trabajo con un diseñador que era compañero mío de cursado y que hace desarrollo web. Que le hace desarrollo, y bueno, pero ahí sí tenés que estar más al día con las herramientas que te brinda no sé. A mí me pasó también los últimos trabajos, directamente lo que es web, lo trabajé con un diseñador gráfico que se dedica al desarrollo web, porque bueno, a ver, parecido a esto que vos comentás, antes he pasado por otros programadores, pero bueno, es como... Y no hablas el mismo idioma, es muy complejo. Como una vez hablamos, es como que hacer un sitio web para un programador es como nada, o sea, es un trabajo muy chiquito a lo que ellos pueden hacer, hacer sistemas. Claro. Entonces, suelen no agarrar esos trabajos porque tienen trabajos que realmente, bueno, les son muy rentables y demás. Sí, hablar. Entonces terminé con un diseñador gráfico que se dedica al desarrollo web, o sea, muy parecido a lo que te pasó a vos. Y también me ha pasado que los programadores agarran trabajos de cualquier lado, y muchos de los con los que trabajé están viviendo en Austria, o sea, se fueron. Claro. Sí, o acá, pero trabajando para... O trabajan en Globant, ponele, tengo varios que trabajan en Globant. Pero sí, me ha pasado lo mismo, de tener que cambiar por eso. Claro. Y ya que mencionaste al cliente, contame, hablaste algo acá sobre que es importante esto de educar al cliente. Bien, a ver. Sí, eso para mí es súper importante, porque los clientes no tienen por qué saber nada de diseño. Y si lo saben, tienen su perspectiva o su expectativa de lo que nosotros le podemos brindar. Y hay veces que difiere de la realidad. Entonces, la docencia que nosotros podemos ejercer con el cliente nos va a dar tranquilidad al momento de diseñar. A ver, si bien todos somos una comunidad de diseñadores y medianamente nos manejamos de la misma manera o con las mismas herramientas, cada uno tiene potencialidades que otros no, y tenés que reflejárselas al cliente, a mi criterio, para que sepa qué va a esperar, o sea, qué puede esperar de vos. Sí. Siempre digo lo mismo, cuando viene alguien a un cliente y quiere, no sé, el diseño para aplicar en un packaging, y quiere desarrollar la marca, porque pasa eso también, que vienen con una necesidad, y te pones a ahondar con el cliente, por eso es necesario tener una reunión y eso... Y les falta lo previo todavía. Claro, y vienen con la idea así, o yo voy a abrir un consultorio y quiero que me hagas la tarjeta de consulta, y te das cuenta que no tienen ni la marca, no tienen desarrollado nada de identidad. Entonces, bueno, hay que darle un pantallazo al cliente de dónde está parado, o sea, entre los dos, entender dónde está parado y qué herramientas necesita. Después, si el cliente decide o no encarar determinados... Claro, eso básico. Y ampliar todo ese paquete de piezas que vos le ofreces. ofreces. Claro, saber, y siempre lo planteo desde el mismo lado, no lo digo para vender y para ganar más, simplemente es para trabajar a conciencia, ir creando paso a paso la identidad visual de la marca, y de ahí construir todo lo que viene después, porque esto es una inversión que hace el cliente. ¿No te pasa que muchos clientes no conocen el alcance de nuestra profesión? Es decir, que te dicen, Fer, ya que vos me hiciste tal cosa, pero no sé si además haces esto. Claro, bueno, esa es parte de la docencia. No porque no lo sepan, sino
plantearle qué herramientas vos le podés brindar. Lo que pasa es que, claro, capaz que viene un cliente que vio el sitio web de Maite. Y, Maite, ¿quién te hizo el sitio web? Me lo hizo Fernando. Bueno, van y piensan que solamente le hago el diseño del sitio. Exacto, sí, pasa mucho, sí. Y capaz que tienen que hacer, no sé, bueno, el diseño de marca o lo que sea, y encaran para otro lado o piensan que tienen que ver a otra persona. Y si después la quieren ver, bárbaro, pero el tema es que sepa que yo se lo puedo resolver. Y hay muchos clientes que necesitan eso, más allá del presupuesto. Necesitan que los asesores. Sí, y resolver el tema con la menor complicación posible, que sea lo más simple y bueno, esa parte es donde nosotros tenemos que resolverle al cliente para, a mi criterio, darle un servicio lo más integral posible. Mira, te cuento una experiencia que fue de pandemia. Después vamos a hablar también tema pandemia. Me llega un cliente que necesitaba un sitio web, esa era su demanda principal. Sí. Me doy cuenta que no tenía nada, no tenía marca, no tenía identidad, pero no solo eso, no tenía nombre tampoco, ni siquiera nombre. Entonces, bueno, tuvimos una charla, en ese momento fue por videollamada, creo que fue 2020 esto que te cuento, bien la parte más restrictiva de la pandemia. Y bueno, ellos eran dos cuñados que se dedicaban a colocar aires acondicionados, pero habían encontrado otro negocio que era el de gases medicinales, instalación, específicamente oxígeno. Entonces trabajaban para hospitales, unidades sanitarias, para hospitales sobre todo, para quirófanos, hospitales públicos, privados, y hacían toda la instalación de lo que es el oxígeno, tubos, instalación en, por ejemplo, quirófanos, unidades de terapia intensiva, bien. Claro, en pandemia fue el momento por excelencia para su trabajo. Y bueno, y ellos no tenían ni siquiera un nombre. Entonces me pasó con ese cliente en particular que tuve que pensar todo, desde el nombre, obviamente que fue bastante charlado, terminó siendo medio una contracción con algunas siglas, con algunas sílabas en realidad. Y con ellos en lo particular, me pasó que, claro, después yo llegué a la conclusión que lo que ellos querían en realidad era tener cierta imagen en internet visible, por ejemplo, para entrar en licitaciones de obras. Ahí estaba su necesidad en realidad. Que le decían, bueno, sí, presentás para licitar en una obra pública, ejemplo, la instalación de tubos de oxígeno en, no sé, el Hospital Pena o en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Sí, pero ¿y vos quién sos? No sé quién sos. Si yo te busco no te encuentro en ningún lado. Claro. Entonces fue un cliente rarísimo porque no me dieron ningún texto de nada. Fue todo inventado, fue increíble. Entonces fui mirando empresas similares, construyendo más o menos los servicios que hacían. Se lo mandaba para que lo corrijan, volvían, mandaron fotos de algunas obras que han hecho, que son inmensas las obras que hacen. Y terminé como construyendo la empresa, fue loquísimo. Sí, sí. Cuando el pedido inicial fue de sitio web, obviamente que después querían hoja de presupuesto, todo eso que realmente lo usan mucho. Pero bueno, fue un caso muy particular. Bueno, pero por ahí ese tipo de ejemplos se amplían cuando vos, suponete, recibís un cliente y el cliente ya o lleva tiempo trabajando o está empezando, pero no se hace un cuestionamiento básico de dónde está parado, a dónde quiere llegar, qué público quiere alcanzar, el tipo de cliente que tiene como ideal. Claro, los clientes eran municipios. Bueno, pero a lo que voy es que cada uno de los... hay empresas que están recontra desarrolladas. Sí, particularmente en la planta industrial la mayoría. Un cliente que está avanzado en todo, certificaciones y demás. Uh-huh. Pero hay otros que no, están desarrollando la empresa en crecimiento, te das cuenta que tienen mucha capacidad, pero cuando le haces una pregunta básica de la parte de comunicación, lo hablo, pero que va de la mano de tu filosofía o de tu forma de encarar la empresa, se quedan como pensando y no te digo que te agradecen, pero en cierta forma les moviste un poco la estructura y les haces repensar un montón de cosas que por ahí nunca le prestaron atención. Siempre hay que asesorar. Siempre. Sí, de nuestro lado es por ahí una de las tantas patas que puede tener la empresa, pero la comunicación hoy en día, y creo que eso es lo que
quiero también transmitirles es que puede mutar el tipo de diseño, las plataformas, las herramientas, pero la comunicación creo que va cada vez en crecimiento. O sea, no digo bastardeado, pero en su momento cuando yo me recibí, el diseño era como, ¿viste? Un loguito, un dibujito, y de a poco van cambiando las generaciones en las empresas, en los emprendimientos, en los negocios, y digamos ese recambio generacional, más todo el cambio en el contexto que estamos viendo de comunicación visual y no visual, ¿no? Pero lo que nos refiere a nosotros es lo visual, hace que tenga cada vez más importancia. Entonces nos traslada a nosotros un poder más grande. No para, una mayor participación también. Sí, no para utilizarlo mal, sino todo lo contrario, potenciar lo que nosotros brindamos y tratar de traducirlo después en resultados, que no solamente son 100 me gusta, 1000 me gusta, 2000 me gusta, que eso es muy complicado hoy en día de tratar de, que parte, ahí está lo anterior, la docencia, de que el cliente entienda de que porque vos le haces una placa de internet de redes, no va a tener más seguidores. No, depende de muchas estrategias. De un montón de variables. Y hay gente que se dedica solo a eso, a lograr eso. Porque vas a desarrollar un sitio web y tenés una cuenta de Instagram que la estás manejando vos desde tu casa, no vas a tener más seguidores y te van a ir a comprarte a tu carrito de compras más productos. No, si querés eso tenés que acudir a la persona. Sí, quizá una empresa donde hay diseñadores, pero que hay otro tipo también de servicio que sea más integral. Por lo menos en eso soy recontra respetuoso y siempre lo dejo claro, por lo menos desde mi parte, porque yo no lo brindo. Quizá ustedes el día de mañana sean diseñadores y se asocien a algún marketinero y lo puedan resolver. Sería lo ideal, porque hoy en día creo que esa pata del negocio es súper importante. Se busca mucho el que trabaja marketing y el que es community manager. Exacto. Esa es también como una profesión muy buscada hoy. A mí cantidad de clientes me consultan si tengo a alguien para recomendar que trabaje eso es específicamente en redes. Que nosotros algo hacemos, pero yo quiero priorizar el diseño en las redes. Pero ahí estamos, o sea, si algo hago yo lo puedo hacer, pero yo no le puedo vender al cliente y que te voy a hacer una estrategia de marketing. No, eso lo hace alguien que se dedica a eso. Exacto, que estudió, que se formó y que obviamente trabaja el día a día, lo está experimentando y sabe. Y esa persona sí te puede a vos garantizar X cantidad de seguidores, X cantidad de me gusta. Sí, sí, y generar contenido, que eso también lleva un montón de tiempo. Exacto. Que va medio de la mano de esto que les planteaba, docencia y tiempo con el cliente. No solamente para explicar qué es lo que hacemos, sino para tener un feedback mucho más amplio antes de empezar a diseñar, ¿sí? O sea, cuando uno se pone en la computadora, en el papel, a diseñar, a mi criterio, vuelvo a lo mismo, siempre lo planteo desde mi experiencia. Es súper importante tener la mayor cantidad de información posible. Como les decía recién, que el cliente nos transmita en dónde está parada la empresa, qué es lo que quiere, si es un producto, si es un servicio. Entender qué es lo que quiere comunicar, ¿sí? Que quizá va de la parte más básica. Quiero venderle este producto a este grupo de personas. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Después está en nuestra capacidad de resolverlo. Pero tenemos que tener claro eso. No que tiene 40.000 productos en un mundo, digamos, de consumidores donde vos tenés que dar a conocer esos 40.000 productos a distintos tipos de personas. No. Tengamos identificado bien puntualmente qué es lo que quiere hacer. Y eso muchas veces implica que prioridades. El cliente quiere invertir y tratar de resolver un montón de problemas y no es así. O sea, vos tenés que, si querés vender esta copa a ella, bueno, no vas a venderle esa copa al resto, solamente se lo vas a vender a ella. Bueno, no sé si me termino de ser claro.
pero focalizar, priorizar, de esa manera a nosotros nos da un pantallazo más concreto y nos da la chance de elegir herramientas para que eso realmente después suceda, ¿sí? Después hay un montón de variables más que pueden hacer que tengas buenos resultados o no. De eso también nosotros estamos expuestos. Y está bueno también ser autocríticos y que el cliente sepa que nos podemos equivocar. Porque hay muchas veces que yo trabajo con rubros que son totalmente diversos. Claro. Entonces yo no puedo conocer cada uno de los rubros, cómo se maneja. Sí puedo... Pero ¿no te pasa que aprendes un montón con cada caso Claro, particular? bueno, pero mientras que vas aprendiendo, tenés que ir resolviendo. No es que aprendés y decís, bueno, me tomo un año, miro bien el mercado y después nos ponemos a trabajar. Estudiar este segmento en Lo empezás particular. a estudiar, lo empezás a ver, a analizar, mientras que estás analizando otros más, porque no es el único cliente. No es que yo tomo un proyecto y digo, bueno, este mes y el siguiente me dedico nada más a este cliente. No, por lo menos yo no lo puedo hacer. Y es ahí donde vas aprendiendo, pero a la vez tenés que ir resolviendo. Y en ese aprendizaje te puedes equivocar. Entonces el cliente también lo tiene que tener en cuenta. Y eso también va a ayudar a que si el cliente realmente está comprometido, se trabaje en conjunto. ¿Qué es eso? En parte a lo que apunto, trabajar en conjunto. El cliente no tiene que creer de que vos le vas a resolver solo las cosas. Claro. Como vos te pasó con el tema de la empresa. Desarmaste la empresa, sí, todo. Pero no digo que no sea nuestro trabajo. Contados, sí. Claro, bueno, pero pasa un montón de veces de que terminás trabajando más de lo que vos tenías pensado en cuestiones que te sacan tiempo de diseño. Entonces el cliente tiene que tener en cuenta de que tiene que aportar su conocimiento en el rubro para facilitarte las cosas a vos y que vos sí te puedas abocar a lo que es resolver la cuestión de comunicación. Perfecto. Y que el cliente del cliente, su cliente, cuando reciba el mensaje, lo reciba de manera clara. Si yo como diseñador me pongo a comentar cómo es la venta de tubos de oxígeno para hospitales, no le puedo decir nada. El cliente tuyo te tiene que decir. Ser lo más claro posible para que ese mensaje vos lo proceses y se lo pases Sí, porque en definitiva nosotros ahí somos intermediarios del mensaje que quiere hacer la empresa a su público objetivo. Exacto, no somos especialistas de ese rubro. Nosotros traducimos ese mensaje que puede ser complejo en algo simple para que lo entienda el receptor. Esa es una buena síntesis de lo que es el diseño gráfico. Esa es la base. La base está ahí. Por eso hay veces que... Pero bueno, para eso, a mi criterio, es charlar con el cliente y vuelvo a lo mismo. Yo ahora lo digo del lado independiente. Cuando estaba en la agencia se me complicaba entender, porque además de un interlocutor, o sea, tenía yo un jefe que veía al cliente y me traías el pasó. Mensaje del cliente, pero ya filtrado por su pensamiento. Exacto. Entonces yo lo interpretaba de una manera y quizá cuando yo traducía ese mensaje no era acorde a lo que quería el cliente, o sí, la mayoría de las veces sí, pero por ahí no. O mismo para uno es más difícil trabajar desde el lado de diseño. Imagino que además esa agencia tenía cierto perfil o cómo era, porque cuando yo trabajé en la editorial también me pasaba eso a mí. La editorial ya tenía un perfil y un perfil de diseño muy particular. Entonces nos teníamos que adaptar bastante a eso. Por ahí esto es distinto porque bueno, tenías una cartera de clientes grande, seguramente tenía proyección. Y bueno, entonces cada uno con su particularidad. Sí, igualmente ahí te digo que no sentí que yo tenga que ajustar. No, trabajaba con en ese sentido trabajaba con libertad, no me condicionaba. Además no había un director de diseño que me decía, tenés que trabajarlo así. Claro. Sí, quizá en el tono del mensaje, o bueno, ahí sí, por ahí había alguna limitación o alguna cuestión puntual, pero después no, en la parte gráfica no. Pero bueno, ya cambia cuando uno trabaja de manera independiente, que estás directo. El trato con el cliente cambia un montón la forma de trabajo. Y eso es lo que hay que, a mi criterio, aprovechar para que ese tiempo que invertimos en hablar con el cliente y que nos pase toda la data necesaria sea menos tiempo de correcciones.
Porque si nosotros empezamos, me acuerdo al principio era... Idas y vueltas ¿Qué de mil necesitas? propuestas. Bueno, la marca. ¿Y qué quieres comunicar? Listo, ya está, no me digas más nada. Te pones a diseñar, diseñaste los bocetos que sean, le entregás Y no era lo que te das esperaba. cuenta que no. Entonces tenés que empezar a modificar. Además no tenés herramientas para defender el concepto. O el concepto es muy débil y no lo podés defender. Claro. Tenés 2 palabras que te tiraron como brief y sobre eso generaste una identidad, una marca. En un primer punto yo desarrollo la marca ideográfica, me refiero, ¿no? Sí, perfecto. Y diseñaste, no sé, le presentaste 3 bocetos sobre, digamos, el cimiento eran 2 palabras. Y bueno, tenés que defenderlo ahí, ¿cómo haces? En cambio, cuando vos tenés toda una idea, que después generás el concepto en base a la idea que a vos te transmite el cliente, pero no deja de ser algo que salió del cliente. Vos lo único que haces es darle forma. Le diste forma visual. Darle forma primero al concepto, o sea, pensar el concepto, unificar, darle una idea a esa... Puede tener un montón de ideas separadas. Claro. Juntarlas, generar un concepto y sobre eso recién ahí, que íbamos avanzando en cada uno de los puntos, recién ahí empezás a trabajar sobre la parte, es lo que hablaba, el concepto. Primero trabajar en el concepto de comunicación para luego trabajar en la construcción visual. O sea, el intercambio con el cliente te va a dar a vos la chance de armar un concepto. Clarificar tu idea de lo que se quiere transmitir para generar ese mensaje. Y después, como siguiente paso, ya ni me acuerdo qué era lo que venía, que puede ser, después de que lo armé, lo pensé si puede ser en ese orden o previo. Evaluar los recursos del cliente, porque no es lo mismo que venga un profesional que recién arranca, que quiere armar su tarjeta personal para entregársela, no sé, a sus pacientes, que una empresa que vende productos a nivel nacional o exporta, que tiene otros recursos. Entonces, no solamente desde los recursos, digo, de plata, de presupuesto, sino alcance, qué es lo que necesita, que también eso influye en un presupuesto. Sí, totalmente. Que esa es otra pata que por ahí quizá no la incluí acá, pero que es súper importante. Te había preguntado esto una vez, pero por todo lo que vos venís hablando hasta ahora y tu eslogan que dice Montangy, el diseño identifica, si tuvieras que identificar dentro de tu profesión como tu salida laboral más importante, ¿es el diseño de identidad? Por ahí es lo que más disfruto. Ah, bien, está bueno. Y eso, digamos, es el punto de partida para después el resto de las piezas que se van generando en el sistema. Entonces está bueno armar un proyecto de cero, o porque lo tenés que rediseñar o porque tenés que crearlo. Pero también está bueno el desafío a veces de trabajar sobre algo existente, que en eso también trato de ser lo más sincero posible con el cliente y si hay cosas que sirven de lo que ya tiene, no de construir. O sea, quizás modificar determinados elementos, pero si digamos todavía está vigente, si responde a lo que tiene que comunicar la empresa, por más que haga 10 años que tienen la marca visual, el logo, el isotipo, lo que sea, mantenerlo o hacer ciertos ajustes. Y en base a eso después sí generar identidad. Lo global. Exacto. Sí, yo siempre considero, porque a veces me ha pasado que me han consultado por el rediseño de marca y viendo que es una marca gráfica que ya está instalada, con lo difícil que es instalar un signo gráfico, es muy difícil, siempre recomiendo que no. O sea, si no tiene errores de construcción grosos, una marca gráfica digna, después la identidad se la das con todo el resto de todos los identificadores visuales que vos trabajes, que van a formar ese sistema de piezas que va a ser la identidad global. Y en eso la marca gráfica termina siendo uno más. Obviamente, es el que firma, es el que identifica, ni hablar si es un packaging es diferente la función, lógicamente, porque ahí está como en el frente, en una campaña puede estar firmando. Pero sí es verdad que yo trato siempre de, si se puede evitar el rediseño de marca, salvo que haya que hacer ajustes, lo evito.
por el tema de que perduren en el tiempo. Sí. Bueno, y te pregunto, ¿tenés algunas fuentes de inspiración? Tipo cine, series, música, ¿hay algo de eso? ¿Referencias que mirás o no? ¿O es como que todo te aparece ahí, No. el acto creativo? Es una mentira, por lo menos yo no lo puedo. No, a ver, hablo de creatividad cuando, no digo me inspiro del aire, o sea, la creatividad parte de tomar ciertas herramientas o ciertos elementos y utilizarlos en el momento justo. Sí. No es que de la nada surge algo, una idea copada, no. Por lo menos yo nunca lo tuve eso. Copado y que lo pudo tener, yo no. Es quizá alimentarnos de elementos visuales continuamente. Sí, totalmente. Y hacer como una especie de biblioteca en la cabeza y saber cómo recurrir en determinados momentos, pero ojo, no estoy diciendo de copiar, no estoy diciendo de tomar y cambiarle ciertos aspectos y tomarlo como propio. Simplemente es analizar, ver en detalle la pieza que nos inspira o lo que nos gustó, y sobre eso tratar de despedazarla, identificarla y ver cómo se resolvió. Y sobre eso después hacer nuestra versión. ¿Sí? Eso, digamos, es lo que trato de hacer en cada cosa. No es que hasta a veces me pasa que estoy invadido por mis propios desarrollos anteriores de otras cosas. Sí, recontra. Y por eso, lo que le decimos el autorrobo. Claro, sí, y hay veces que es difícil salir de eso, pero bueno, también ahí depende del tiempo que uno le dedica. Y también con el corte, no es estar todo el día focalizado en eso. Hay veces que cortar en el momento que estás empantanado, salir de eso, seguir con otra cosa o liberar la cabeza como a uno más le guste, a uno jugando al fútbol, a otro caminando, a otro, no sé, cocinando. Por ahí te da, o irte a dormir, la típica. Y al otro día te levantaste y resolvés algo que estabas... Eso te quería preguntar, si te pasaba a veces de despertarte y tú es como si, no sé, es como si hubieses dormido pensando en lo que tenés que resolver. Sí. Y de repente te despertás y te apareció la idea. Sí, y eso no es mágico, es simplemente es un paso que estás dando de todo lo que fuiste pensando antes y cómo lo fuiste incorporando en la cabeza. Más experiencias previas que hayas tenido, más eso que vos decís, inspiración de otras cosas, ahí se resuelve. Cuanto más información nosotros incorporemos va a ser mejor. Y lo visual, lo nuestro para nosotros es súper importante. Hay una plataforma que hace 10, 15 años que la visito, no te digo todos los días, pero que es Behance. Algunos le dicen de otra manera, pero... Y ahí ves un montón de cosas. Sí, ves un montón de cosas. Y vuelvo a lo mismo, no a los que tienen 1000 me gusta dentro del proyecto, sino hay algunos que no tienen ninguno y están buenísimas las cosas que se generan. Sí, es una plataforma excelente para, por ejemplo, armar un portfolio también, ¿sí? Claro, y además te permite también ver a nivel global qué es lo que se está usando. No como cuestión de moda, sino de tendencias del diseño. Claro. Que las hay, obviamente que las hay. Lo que pasa, eso ni hablar. Pero trato de no quedarme en eso, porque yo hoy siempre lo pienso de esta manera. Hoy tengo 41 años. Dentro de 10 años yo quiero seguir trabajando esto. Y dentro de 20 lo más probable es que siga trabajando. Sí. Porque lamentablemente no voy a hacer... Claro, no voy a haber generado una estructura que digo, bueno, la dejo funcionando sola y yo me voy al Caribe. No, entonces voy a seguir trabajando. Y con 60 años yo voy a estar en el mismo mercado que va a estar una persona de 30, seguramente como todos ustedes vamos a estar en el mismo mercado. Sí. Y me encantaría tener la claridad a ver, lo que yo voy a poder brindar el día de mañana, que vamos a estar en la misma competencia, porque no deja de ser una competencia, lo que yo voy a brindar no lo va a poder brindar la idea mía es que no lo va a poder brindar una persona de 30, como a la inversa. Exacto, la frescura, el empuje de una persona de 30 y no la voy a poder dar yo a los 60, yo voy a estar con la cabeza en otra. Y bueno, es ahí donde la tendencia, lo moderno, creo que queda en un costado. Lo que se usa queda en un costado y ahí va
el concepto, No, la ni forma de hablar, trabajar. Ni hablar si estamos hablando de diseño de identidad. Ahí. La forma de comunicar, la experiencia. Y no le digo esto para decir yo estoy por sobre una persona. No, va a haber un público que va a optar por una persona de 30 o... Pero, y no lo digo como algo personal, lo digo por el enfoque que le da la empresa. Sí, totalmente. Los recursos que puede tener, las soluciones que puede brindar. Entonces desde ese mismo hoy yo con la edad que tengo no, hay un montón de cosas que no brindo de servicio, porque no tengo la estructura, porque no apunto a eso, me equivocaré o no, y el tiempo lo dirá, y a mi forma yo me daré cuenta si me equivoqué o no. ¿Tenés algunos rubros de preferencia? ¿Te pasa eso cuando te llega algún caso particular? Identidad a ver, por ahí hay veces que se hace una mezcla. Por ejemplo, tenés que diseñar, te piden el sitio web para una empresa que ya tiene la identidad formada y tenés que hacer el sitio con un programador por ejemplo, algo relacionado a alguna ingeniería. O tenés que diseñar, por ejemplo, un packaging de café, no sé, ¿tenés como preferencias o no? Qué sé yo, no, ¿sabes qué? Trato de buscar como un encanto a cada cosa. A cada trabajo, sí. Porque si no es esperar que te caiga el laburo ideal. No, obvio, eso no existe. Yo siempre digo que poner en mi caso particular, a mí me ha encantado hacer arte de disco, ¿sí? El diseño de disco de música. Está buenísimo. A ver, yo creo que lo que es diseñar el arte de un disco o, por ejemplo, la tapa de un libro es como algo que trasciende. Va a ser siempre esa tapa, va a ser siempre esa tapa de ese disco, va a ser siempre esa tapa de ese libro. Y por ahí otro montón de, no sé, todo lo que es diseño publicitario es muy efímero, por ejemplo. Claro. No es que yo quiera trascender con el diseño de la tapa de un disco, no, obviamente, pero sí que es una pieza que por ahí prefiero por sobre otras. Tal cual, sí, a ver, eso también yo me lo planteo como un ideal, me encantaría que venga, no sé, un grupo de música que me guste y me diga, che, loco, vi lo que hiciste, me encantó, hacelo para mí. Claro. A ver, a mi criterio, o por lo menos lo pienso, es imposible que me pase. Pero... ¿Y no te pasa también que como haces... por ejemplo, vos que hablaste mucho sobre diseño de identidad y de repente te das cuenta que casi estás especializado en eso porque de repente los clientes van mirando tu portfolio y la demanda que te hacen es más o menos siempre de lo mismo. ¿Te pasa eso? Pero ahí depende de cómo encaro yo el portfolio. El portfolio. Es una estrategia. Bien. Si ¿Hay algunas cosas que no mostrás? Y si yo no quiero hacer diseño editorial, y no te voy a mostrar libros en el portfolio. Bien. Si yo no quiero hacer cartelería, no te voy a mostrar carteles, cómo quedaron, cómo lo montó la empresa. Que no significa que no lo hayas hecho. Claro, no, obviamente. Algunos más, otros menos. De editorial he hecho 5 o 6 libros, algunos de 200, de 300, de 400 páginas. Sí, que es muchísimo. Pero no lo disfruto. A ver, no es que no lo disfruto. El proyecto me gustó, pero no es lo que... A mí me gustan... elijo como ideales los proyectos que son de corto plazo. De corto plazo y que engloben cantidad de piezas. Sí, no sé si es eso. Sí, la identidad porque es lo más fuerte. O sea, el desarrollo de una marca para mí es lo que refleja la empresa, está en todos lados. ¿Sí? De esa empresa, o sea, tiene que estar presente en todos lados. ¿Cómo fue, ya que estamos hablando de diseño de identidad, que en lo particular, si yo tengo que comparar mi trabajo con el mío, casi hacemos lo mismo, porque yo también casi que mi trabajo por excelencia es la identidad, es lo que a mí más me demandan. ¿Cómo fue la pandemia para vos? ¿Cómo fue? ¿Tuviste mucha demanda? ¿Bajó la demanda? ¿Notaste algo ahí diferente? No, yo la verdad que no noté ningún cambio en la forma de trabajar. No, eso ni atrás en la de la demanda, computadora. Atrás de la computadora, claro. Como siempre. No, lo que sí se redujo fue el tema de reuniones. Ah, sí. Que yo en eso soy bastante... Por ahí lo planteo también, es cuando me contacta un cliente, un posible cliente, lo primero que trato de hacer es comprometerlo. Pero no es el compromiso de me llamaste, listo. Si no, vos querés que te pase un presupuesto, bueno, charlemos, hablemos por teléfono de última, pero lo ideal es el cara a cara. Porque presupuestar es un trabajo de horas, o sea, lleva tiempo
Y algunos lo pueden cobrar, otros no. Yo particularmente no lo cobro el presupuesto. O sea, pasarte un presupuesto me parece cobrarlo No, jamás medio raro. Pero bueno, jamás lo hice. Hay quizá gente que lo hay hace. gente que lo debe hacer y está bien. Ujú. Pero juntarte con el cliente, hablar, tener una videollamada, que fue lo que mutó la Sí. pandemia, es para mí súper potable, porque además también el cliente te conoce, sabe lo que haces, y ahí vuelvo a lo mismo. Es como el primer paso, darte a conocer, decirle, tirarle todo lo que vos le podés brindar, y eso la pandemia lo sacó, lo eliminó el tema de reunirte. A mí en lo particular me pasó que hubo mucha cantidad de gente que ante la crisis económica no le alcanzaba con el trabajo que tenía Claro, y bueno, creó emprendimientos nuevos. exacto, bueno, focalizar. Y después otros que directamente se quedaron sin trabajo y bueno, salieron a hacer emprendimientos nuevos. Entonces me pasaba que diseñaba cantidad de marcas para Claro, pequeños sí, como emprendedores. emprendimientos. Muchísimo Sí, de sí, eso eso hubo es en la verdad. pandemia. Sí, eso cambió. No fue, creo que lo que más me modificó, Ujú. porque el trabajo siempre... Y la presencia en internet, que eso también fue otra de Sí. también propia de la pandemia. Todos los que tenían local a la calle y no Claro. podían, necesitaron tener la presencia en internet y otra vez demanda a los Claro. diseñadores gráficos. Y bueno, por eso creo que lo que decía, la comunicación va en crecimiento, entonces lo tenemos que aprovechar. Y como decía recién, que cuando yo tenga 50 o 45 y ustedes ya estén en el mercado, o capaz que el año que viene, algunos, no sé cuán avanzados están en la carrera, pero vamos a estar en el mismo mercado. Y lo dije la vez anterior cuando tuvimos la charla, que mercado hay para todos. Sí, totalmente. No le tengan miedo a que Yo también voy se a los digo tener siempre. trabajo, no voy a tener trabajo. Yo se los digo siempre. Y siempre que me cruzo con gente que no está en el palo, familiares, amigos, che, ¿hay laburo? Porque Sí. es la típica. Hay laburo, Sí, hay laburo. hay un montón O sea, de laburo. No. Yo vengo trabajando o sea, independiente desde el 2005 y hace 8 años, y por suerte o por no sé. Nunca se cortó. Por trabajo, claro. A ver, para esto también hay que ser responsable. Bueno, hay que ser lo que Como uno... cualquier trabajador. Cualquier trabajo. Y ya que estamos hablando de esto, por meter un tema bien coyuntural actual, ¿tenés alguna opinión formada sobre la inteligencia artificial aplicada al diseño? Sí, yo creo, a ver, todo es algo muy complejo Sí, re. que por desconocimiento, incertidumbre, te puede generar cierta cuestión de miedo. El desconocimiento y la incertidumbre te genera miedo. Sí. No lo digo que sea particularmente en mi caso, pero sí vos decís, a ver, lo tomás como una amenaza. Y la verdad es que hay ciertas cuestiones que no se van a reemplazar. Ujú. No tengo identificada del todo cuáles, porque ya no sé el alcance que va a tener eso, ¿no? Y no, es muy Hoy veo por ahí, reciente. viste, algún reel de algunos que sigo que muestran cómo con inteligencia artificial en 2 segundos te recortaron una imagen, te pusieron, te ¿Viste? amplían la mesa de trabajo y van generando, y vos lo ves, terminás. Incluso, ¿Cuánto estaría yo para generar eso? sí, O sea, ¿viste? Incluso vi que ya las últimas versiones de Adobe ya vienen con Claro. algo de eso incluido. claro, Como que va migrando para ahí. exacto. Pero bueno, es como habíamos un poco charlado también antes de ponernos de acuerdo en esto que íbamos a hacer. Es que ya hay un montón de aplicaciones que resuelven trabajos nuestros sin nosotros. Claro, y bueno, mirá, sin ir a la inteligencia artificial, pero Canva, Ujú. que no lo tengo muy, o sea, no lo tengo muy estudiado cómo trabaja, porque no lo vi Tiene- nunca. claro, o sea, tiene- lo he visto, pero plantillas y Tiene demás. toda una parte de plantillas que ya Claro. están preformadas, digamos, prediseñadas. Después sí vos podés crear de cero también. Y en ese sentido la Claro. plataforma es intuitiva para el que no tiene nada de conocimiento de diseño. Mirá, hablando de Canva, ¿sabes dónde lo ofrezco yo, por ejemplo? Y vuelvo al tema pandemia. Tuve algunos clientes muy chiquitos. Me gustó cuando vos hiciste la comparación de un profesional que recién arranca, porque era ese el caso. Eran martilleras públicas. No tenían una inmobiliaria. Tuve 2 casos así, casi, no sé si es que se pasaron el dato o qué, pero fueron como una atrás de la otra. No tenían una estructura inmobiliaria. Ellas iban a ofrecer propiedades para alguien, para otras personas, pero lo único que tenían era
su celular y el Claro. famoso cartel de vende. Entonces el pedido de diseño fue tener su marca gráfica, una tarjeta personal, una virtual en realidad, que es la que ellas después comparten por WhatsApp y eso, y el famoso cartel que sí se imprime de vende y alquila. ¿Y qué pasa? Las dos crearon redes sociales, por ejemplo Instagram, para publicar las propiedades, que es lo que se hace hoy en día. Todo el mundo quiere alquilar y va a las redes generalmente y busca por ahí. Pero claro, no tenían una estructura enorme ni plata como para poder pagarle a alguien que todo el tiempo le esté levantando fotos, le ponga un zocalito con la identidad, la descripción de esa propiedad, no sé, las que tienen cuando uno publica una propiedad, si tiene habitaciones, baño, patio. Entonces, ¿qué hice ahí? Yo diseñé todo y se lo volqué al Canva. Y le dejé editable la parte que ella tiene que retocar, cambiar foto, cambiar texto. Y eso se lo compartí. Y de esa forma me sirvió un montón esa plataforma, por ejemplo. Pero todo está diseñado por mí. Lo hice yo, por ejemplo, hice en Photoshop, bueno, la marca, en Illustrator, todo. Lo armé todo ahí, lo recorté, lo tiré y se lo compartí. Y después hago lo de revisar, a ver si lo están usando bien, que eso siempre lo hacemos. Ver cómo se aplica, no sé si lo haces cuando mandás editable, yo lo hago siempre. No son la mayor cantidad de veces que hago eso, o sea, no me surge. Uy, yo hago un montón de lo que es editable para que lo trabaje otro. Está buenísimo. Todo lo que es prensa, por ejemplo, no sé, con el Club Villa Mitre lo hago bastante. Y después reviso, a ver qué hacen. Te querés matar. A ver qué hacen. No, igual la gente es muy abierta que vos le digas, che, fíjate que acá... Otro ejemplo de Canva, las radios. Viste que las radios hoy en día hacen mucho lo que es trabajo con redes, porque de esa manera lo que antes se medía la audiencia ahora se hace por ahí. Entonces, si yo tengo que hacer una convocatoria de algo, se hace toda por las redes. O tengo que recortar, no sé, el audio de alguien y ya se sube la placa con la foto de la persona, el audio Sí, va acompañado de va todo gráfica. acompañado así, de gráfica. Bueno, me pasa lo mismo, eso lo trabaja un productor de la radio. Entonces, si no tiene conocimientos de programas de diseño de los que nosotros conocemos, que por ahí requieren un mayor estudio, y necesitan algo más intuitivo, recurro al Canva. Mirá. Armo todo, diseño todo, se lo vuelco en Canva y se lo comparto. Bueno, ves, ahí transformás una amenaza en lo que puede llegar a ser, mirá, el Canva nos viene a reemplazar porque ahora se genera logos. Y no. A ver, en cierta parte sí. A lo que vamos a ver ahora, que todavía no sabemos pero mucho. Ahí también hay que ver qué público accede a eso y elimina el diseñador por sobre, digamos, elige esa aplicación en vez de ir y contratar a un diseñador. Capaz que no es el público que nosotros tampoco queremos. Exacto, sí. Entonces, para todo siempre hay un público y trabajo siempre hay. Lo que pasa que, bueno, después depende cómo nosotros llegamos, qué estrategia, porque hay veces que también, a ver, yo me meto en las redes mías y digo, qué desactualizado que está, qué poca pelota que le doy. Claro, pero por cuestiones de tiempo no podemos. Entonces, también depende de eso, de la estrategia que uno también aplica en su negocio, en el nuestro como diseñadores. Y ahí es donde vos tenés que, vuelvo a lo que decía al principio, tenés que vender el servicio con ese diferencial, potenciarlo. ¿Qué es lo que vos brindás que por ahí una aplicación de esas no te va a dar? No te va a brindar. Totalmente. Quiero hacerte dos preguntas más. Ahí está más, vamos al plano personal. Sí. ¿Hay algo que vos creas? A ver, quiero que me respondas de dos formas. Desde lo profesional o desde tu vida personal, que vos digas, lo tengo pendiente, todavía no lo hice. Empezás, si querés, desde lo profesional. Te pongo un ejemplo. Mira, te pongo un ejemplo simple. Yo tengo pendiente diseñar una tipografía como diseñadora gráfica. O, por ejemplo, me encantaría incluso hacerlo en colaboración con otro diseñador. Estás invitado. No. Y otra cosa que, por ejemplo, tengo pendiente, no sé, me hubiera encantado trabajar haciendo, no sé, gráfica para Canal Encuentro. Digo, por tirar alguna, por tirar algo. ¿Sabes que me mataste con eso? Porque no... Pendiente, sí, dentro de lo que es profesional. O sea, yo creo que recién estoy arrancando. Sí. O sea, que pendiente tengo un montonazo de cosas. Buenísimo. Mismo de también generar más conocimientos, que en eso sé que soy bastante quieto, no soy de estar andando en conocimientos, pero bueno, está piola, no digo cada tanto, más seguido,
salir de esa zona de confort. Sí, totalmente. Y tratar de evaluar. Pero bueno, también depende de que eso requiere tiempo, el tiempo del día a día por ahí no lo tenés, por cuestiones, como decís, personal, lo que sea. O sea, el trabajo siempre lo tomo como que es la prioridad, pero después también tenés otras cuestiones dentro de lo personal que tenés que Sí, responder. sí. Entonces, bueno. Esto, cuando uno habla de la vida y refiere, por ejemplo, a la familia y el tiempo que le dedica al trabajo en relación al otro tiempo, ahí uno puede también encontrar, a ver, qué preferiste en su momento, si el trabajo en relación de dependencia o el trabajo independiente, si había algo que te daba mayor estabilidad, porque bueno, sos papá, tenés hijas, ¿sí? Y esto es una pregunta que suelen hacer mucho los estudiantes, sobre todo en los últimos años me han preguntado, ¿yo qué prefiero? Esa es la pregunta que me han hecho, si el trabajo independiente o la relación de dependencia. Digo, a ver, las dos cosas tienen ventajas y desventajas, obviamente. Yo considero que una te da esa estabilidad de que sabes, por ejemplo, algo bastante obvio, aporte jubilatorio, obra social, que todo eso lo tenés, ya viene de la mano, si tenés una buena condición laboral, lógicamente. Lo otro lo tenés que construir vos todo por afuera. Claro. O bueno, o hacer un monotributo y en base a eso hacer de todo tu camino, todo bien, la autogestión. Y bueno, y te quiero preguntar algo más. Espera, perdón, Sí. te corto en eso. Sí, decime. Yo creo que, a ver, cada uno puede tener una idea puntual de eso, pero no significa que tenga que ser una cosa o la otra. No, exacto. Yo sí recomiendo, si tienen la posibilidad de trabajar en relación de Las dos dependencia, cosas. ni bien te recibís. Uh-huh. Por lo menos yo creo que eso es importante para conocer un campo desconocido, porque lo que nosotros estudiamos, lo estudiamos dentro de la escuela de arte y no Sí. tenemos la experiencia de qué pasa en la calle. Y está buenísimo poder aprender todo eso, pero con una espalda, con un respaldo que te avale y que vos no estés desamparado de lleno en eso. Bien, es buenísimo. La Hoy vos recomendación. agarrás, tenés que hacer y yo aprendí un montón, y se lo agradezco a la agencia eso, la cuestión de packaging. Por Claro. golpes aprendía un montón de cosas que si lo hubiera vivido solo, capaz que hoy estoy trabajando en otra cosa. Porque Claro. es difícil sostener ciertas cuestiones que no tenés la estructura para responder. Que por ahí uno, por lo que ve en la escuela de arte, acá o en la carrera que hagas, en donde la hagas, te da te da la idea que lo puedes resolver. Y hay veces que entran en juego otras patas, ¿sí? De responsabilidades, de presupuestos, que hay que dejar bien en claro la llegada, a ver, hasta dónde llega uno. Uh-huh. Hasta acá, como diseñador, lo hago yo. Como proveedor, quien imprima, ya sea un packaging, lo que sea, también tiene responsabilidad. No recae todo sobre el diseñador. No, obvio. Es algo que parece muy obvio, pero hay muchas veces que nosotros estamos entre el cliente y un tercero, ya sea el que hace un video, el que hace... Sí. Digo imprenta porque los costos de impresión, por lo menos cuando se puede hacer, son costos que al cliente le requieren Es mucho. mucho esfuerzo. Tiene que salir perfecto. Además no tenés vuelta atrás. Vos Exacto. te equivocaste en un sitio, en la home, Listo. pusiste Tiqui, ya está. un error de ortografía, 2 segundos lo bajaste, lo cambiaste, Sí. alguien te hizo una captura de pantalla, estás en el horno, pero bueno. Nada, no pasa nada. A vos te sale un packaging mal impreso, una Ay, no. tirada de, no sé, 3.000 bolsas flexibles, No. ¿y qué sí. haces? Bueno, ha pasado. O Sí, sea, a mí me ha obvio. pasado. Y la verdad que si tener el respaldo de la agencia, después, quién tiene razón, quién no y demás, es otro tema. Pero mientras tanto, el que está ahí es el diseñador en la mira. Sí. Porque el diseñador mandó el archivo, porque la persona, el que recepcionó en el proveedor de impresión, no hizo las consultas pertinentes, mandó a imprimir, imprimió. Y después, una vez que está el problema, está el problema. Bueno, eso es lo que por ahí yo sugiero, si tienen la chance de poder trabajar bajo relación de dependencia, lo hagan para tener una experiencia previa al largarte de una como independiente. A mí me Eso. dio, por ejemplo, mucha agilidad. Yo estaba Claro. en una oficina de publicidad
y de congresos, que eso también estaba muy bueno, pero la oficina de publicidad era todo para antes del mediodía. Entonces, Claro. no es que yo creé fórmulas, pero sí me dio como una resolución rápida a ciertas piezas de diseño en particular, ¿sí? Que eran avisos publicitarios de los productos de la empresa, la mayoría. Sí, además eso. Entonces eso era como que, bueno, tiene que estar para antes del mediodía porque sale impreso. Y nosotros que tenemos la idea, no, pará, dame tiempo, que cuanto más tiempo le dedico, mejor me pongo, no, pero ¿cuándo es la fecha de entrega del trabajo práctico? ¿La Antes semana que del viene? mediodía, No, profe. Me lo pedía a las 10 de la mañana, el antes del mediodía, además. Claro. Sí. Pero por eso, acá no lo hago porque me pongo la gorra y digo, no, es que es así, lamentablemente, yo ya ni me acuerdo de eso, y cuando Ay, me acuerdo sí. digo, qué hijo de mil. A Sandra los pedidos que le he hecho de extensión de fecha de entrega, digo, qué hijo de... Y estaba todo el día para eso. Sí. ¿Viste? Ahora que estás atajando pelota de todos lados, pero está buenísimo. A ver, con esto no estoy asustando de que va a ser un problema. No. Ya entras en el ritmo y... Entrás en el ritmo. Y priorizás. O sea, tratás de hacer lo mejor posible. Y después, el que ve diseño de lo que está mostrando ahí Maite, va a decir, esto diseña el flaco este, y sí, es lo que puedo hacer. Pero, a ver, hay que buscar un equilibrio y algo que no nos tenemos que olvidar. O sea, el diseño, arte y demás está buenísimo, pero tiene que ser sustentable. Tenés que llegar a fin de mes y decir, vale la pena hacer lo que hago, porque si no, para eso, no lo hagas. O sea, es un equilibrio, no estoy diciendo que tiene que tener el signo pesos acá en la frente, Sí, obvio, lo hacemos porque vamos a vivir de esto, es una pero profesión. es vivir en tu vida personal. En la profesional, de hacer la inversión que vos tengas que hacer, crecer. Capacitaciones también requieren. Es todo plata, o sea, no vivimos del aire. Y eso también hay que buscar un equilibrio. Hacer un buen presupuesto, que hoy en día es lo más complejo Es lo más dentro difícil. de lo que... ¿Tenés tarifario que Sí, consultes? el de Rafaela creo que es. Ah, ¿consultás el de Rafaela? Sí, pero igual ya después, una vez que... Después más o menos tenés como una idea en la cabeza, Sí. o por lo menos tenés una base, de ahí más o Sí. menos te vas manejando. Sí, además también yo lo que soy, trato de ser organizado en cuestión de papelerío mío, entonces Bien. manejo un calendario muy precario, Bien, está bien. pero un calendario donde voy poniendo en bloques el tiempo que me fue llevando cada, o sea, no sé, hoy me puse y trabajé 4 horas en un cliente en tal ¿Y eso trabajo. lo anotás? Mira qué bien, Sí, está sí, buenísimo. y lo hago así para también tener una idea después al momento de... Porque hay clientes donde Sí. yo le presupuesto previo, hay Decir, otros cobré que no. tal cosa y me llevó este tiempo. Y hay Entonces, veces que lo después- resolviste así. Porque por ahí hay fueron- veces que te dicen tal pieza y capaz que no la hiciste nunca, o es un combinado de cosas que... Y bueno, tenés ya una referencia de qué tiempo te puede llevar. Exacto. Si bien no es hora de trabajo valor, no es así, No. porque por ahí capaz que lo resolviste en media hora, pero No, es una no. pieza que amerita un valor mucho más grande que media hora de Totalmente. trabajo. Sí, sí, totalmente. es así. Entonces, bueno, pero sí para tener herramientas, vuelvo a lo mismo, herramientas. Si después las uso o no las uso, bueno, pero tenés que tener herramientas para saber en qué. Y tengo el calendario, lo tengo repesado, porque claro, me fijo y tengo que no se me pierda eso en algún cambio de máquina o un backup porque me muero. Fer, te quiero hacer una última pregunta. Así vamos al plano emotivo. ¿Qué significó la Escuela de Artes Visuales en tu vida? Yo no tengo capaz un sentido de pertenencia, pero particularmente porque no soy así con nada. O sea, no sé, jugué al básquet y terminé de jugar al básquet y no volví más al club. Terminé la agencia, me fui de la agencia y no volví a pisar más la agencia. Me cruzo con mi jefe, el otro día me crucé, la mejor, charlamos, todo, pero no siento ese sentido de... Es como que me cuesta cuando yo termino algo, lo terminé, me paso a otra etapa. Bien. Y no tengo ese sentido de pertenencia, pero no porque no me haya gustado, sino porque soy así. Entonces no he vuelto, viste que recién te dije, Sandra, sí, está dentro de la dirección y no sabía, pero no es porque no me interese, me encanta. Porque incluso vos contaste que sos docente o no, también. No lo conté, sí soy, pero no lo ejerzo y no evito. Lo sos de formación, pero no de Claro, profesión. sí, hice la carrera a la par de la de diseño. Claro, hiciste el profesorado también. Sí, que me acordaba ayer y es profesorado en polimodal y eje B3. Ah, Así que mirá. imagínate lo viejo que soy ya. O sea, si hoy tengo que llevar
a la, ¿cómo se llama? Ahí en calle... Sí, al consejo. Sí, no, pero creo que está en calle San Martín, ¿qué es lo que hay? Sí, ¿Consejo? asuntos docentes, la Secretaría de Asuntos Docentes. Creo que no sé, no tengo ni idea qué tengo que llevar, ¿viste? Si todavía estoy habilitado para dar... Bueno, igual acá podés por concurso, no hace falta... Claro, bueno. Pero no me siento cómodo. Me dio herramientas para quizás, suponete acá, estar más tranquilo. Que quizás, o para sí... Un poco más tranquilo. O quizás sí para tener un poquito más de sentirme más cómodo cuando estoy con el cliente. Sí, la docencia te expone un montón, claro, obvio. Eso sí. Pero después no tengo, no. A ver, y lo hice simplemente con el hecho, porque mi vieja es docente, y me dijo, hacelo como una herramienta más. Se ve que no me tenía mucha fe en el diseño. Y me dijo, hacelo como una herramienta más. ¿Te parece? Bueno, dale, y lo hice. Y lo sufrí porque era cursar a la mañana, quedarme y a la 1:00 cursar 2 o 3 materias más teóricas, me dormía, me agarraba modorra. No, me acuerdo y es patético. Yo creo que la profe que estaba dándome la clase me vería y diría, no lo cago a pedo porque lo entiendo, ¿viste? Pero yo estaría con los ojos por la mitad, ¿viste? Tratando de hacer el esfuerzo de quedarme. Pero sí, no sé qué iba tu pregunta, me fui por la cara. Nada, eso. Sí, está buenísimo. La docencia te da la carrera, a mí me dio algunas herramientas que las uso. Y lo de la escuela, tengo los mejores recuerdos. De hecho, había hecho un grupo de amigos, 2 amigos con los que todavía somos amigos, que no son diseñadores, pero que dejaron, sí, en el camino quedaron. Pero lo que disfrutamos, hermoso. Y la formación básica, lo que nos cagamos de risa en la formación básica. Pobre los profes que nos tocaron, escultura, todo eso, nos deben de haber, pero sufrido a nosotros, a mí. Pero la escuela sí, me dio todo porque es lo que, digamos, hoy trabajo gracias a la formación que tuve acá, no es que después me fui a otro lugar, no, hermoso. Me quedé ahí. Entonces, me dio la herramienta más importante para mí, que es, desarrollarme en lo profesional. Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Ahora? Sí. Sí, un poco nervios tengo, pero no pasa nada. Bueno, chiques, muchísimas gracias. Fernando Montanchi, lo siguen en las redes. Si por ahí quieren hacer alguna pregunta, no tengo drama, no me molesta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Obviamente después revisen sus redes y van a ver todos los trabajos de él. Esto fue algo muy charlado. Sí, algo que por ahí digo, les puedo decir de eso es, uno siempre añora trabajar en determinado, escalón, y después terminás trabajando donde querés, podés o nada. Y el tema de los proyectos es eso, vas encontrando, como vos me preguntaste en un momento, el encanto de cada proyecto, y además te vas metiendo con el cliente y vas generando, no digo que sea una amistad porque trato de que eso no sea así, pero de generar esa pertenencia con el lugar, con la empresa, con el profesional, y de defenderlo en base a eso. Entonces, por más que no hagas una tapa del disco de los Rolling, no hagas la camiseta para un equipo de NBA, no hagas, no sé, el escudo de una institución de renombre, es tu laburo y lo resolvés de la manera que vos creés que es la conveniente. Y si lo haces de manera responsable, dedicada, y el cliente lo percibe, es el boca a boca. Vos podés tener un montón de redes, que eso está buenísimo, y es pero el boca a boca sigue siendo fundamental. Verdad. Y es una profesión muy gratificante la nuestra. Sí, yo creo que sí. No sé, todo depende, cómo le da... O les pega a cada uno. Claro, pero sí, está buenísimo. Para eso tenés que trabajar, vuelvo a lo mismo, cosas básicas, ser responsable. Y yo siempre digo que no soy capaz un buen diseñador, el mejor ni hablar, pero no soy un buen diseñador, pero respondo a responsabilidad, dedicación, tiempos de entrega. Si planteamos determinado tiempo hay que respetarlo, y es ahí donde hablo de lo que eran los trabajos prácticos. O sea, todo eso hace que vos te formes, o sea, te formas, sí. Sea tu reputación de diseñador. Lo visual, ni hablar, porque no me va a venir, si ven las redes, si ve el sitio, no me va a venir alguien a buscar un trabajo de ilustración para hacer un isotipo ilustrado.
No, lo mío va por otro lado. Sí, me pasa igual. Tengo mis limitaciones, tengo mis herramientas y vos sabés ya qué te vas a encontrar, digamos, si yo te trabajo para vos, si hago un proyecto en base a lo que vos encontrás en la web. No que vas a tener un proyecto igual al de otro cliente. Claro. Pero sí hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a Fer? Ay. Quería preguntar, o a Maite, el tema de la clientela, o sea, porque vos armás una identidad visual y, o sea, queda ahí, o cómo haces para que el cliente vuelva. Porque sí, vos decís el boca a boca, decir, bueno, sí, te recomiendo a este, qué sé yo, pero si o sea, ¿cómo decís que para que vuelva, digamos? Y eso, viste, yo, como recién le decía del calendario, tengo otro Illustrator. No lo trabajo ni en Excel, soy anti, viste, Excel, Word. Donde tengo, suponete, una planilla, esto es muy, me da vergüenza decirlo, pero una planilla donde tengo los clientes del año, o sea, que fueron el año, y esto queda medio feo, no lo graben. Por inversión, ¿en qué puesto están? No, muy bueno. Para saber. Muy bueno. Pero no para responderle en base a eso, en serio, no lo digo. Fernando Montangi. No lo digo. De la profesión de Fernando Montangi. No lo digo, después termina el año y le digo, mira, vos estás en el top 1, a todos les digo lo mismo. No, lo que voy es que, a ver, eso es lo que me da la pauta de año a año, es ver el recambio que tuve. Que obviamente los montos cambian año a año, hasta con los mismos trabajos cambian por, obvio, la inflación. Pero voy al hecho de qué clientes tengo, primero la cantidad de clientes que tuve en el año. Suponete, no sé, yo puedo manejar, para que tengan una idea, en mi caso capaz que tengo un promedio de 40 clientes. Esos 40 clientes mensualmente que se repiten, o sea que hacen trabajo todos los meses, y capaz que tengo 6, 7. ¿Sí? Pero eso, si a mí me hubiera dado la herramienta para decidir si yo me independizaba o no me independizo ni a palo. Claro. Y no es la respuesta, no tiene nada que ver. Porque de esos 40, suponete que yo tengo año a año, de un año al otro, capaz que se renovaron 5. Pero 35 te mantienen. Entonces en algún momento es una rueda. En algún momento capaz que un cliente no te contacta por 4 o 5 meses y te vuelve a contactar y en ese momento justo tenés un hueco de otro o se te suma más trabajo y capaz que no das abasto con lo que tenés por el tiempo que uno le dedica. A ver, entonces, es muy raro, a ver, no sé si te habrá pasado, pero es muy raro que un cliente te suelte. Cuando ya vio que vos le resolviste, y sobre todo si les resolviste, por ejemplo, la primera identidad y eso, es muy raro que después vayan a consultar a otro. Generalmente, como ya vienen trabajando con vos, siguen trabajando con vos. Es muy raro. Seguro, sí. Sí, me pasó, pero rarísimo. Ya les digo, un caso muy raro. Me pasó ahora. Tuve que hacer la tapa para una canción. ¿Viste? Bueno, volvemos al tema autogestión y al tema costos actuales. El tema arte de disco, antes vos hacías todo un estuche que era hermoso de cartón, laminado mate, divino, con librito adentro de 8 páginas, era una belleza, se imprimía en Buenos Aires, bueno, todo hermoso. Hoy saco un tema, ni siquiera un disco de 13 temas, saco un tema y hago toda una gestión para promocionar ese tema que va a tener una tapa en particular, o sea, como una ilustración en particular de ese tema en Spotify. O bueno, YouTube Music, en las plataformas que hay actuales. Y me pasó ahora, en lo particular, que una banda de acá de Bahía, que se llama Big Mama, venía trabajando con un estudio de diseño desde que se formó la banda. Así fue cuando se presentaron, hace 7 años que trabajamos con el mismo estudio de diseño y decidieron cambiar. Pero yo creo que decidieron cambiar por una cuestión de costos, que ya les salía mucho con el estudio que venían trabajando. Entonces, bueno, tenía un poco la presión de que, vienen hace 7 años y conformes, no es que no estaban conformes. Sí, además también hay un desgaste de cliente, diseñador o bueno, que pasa en cualquier rubro y que te lleva a que en algún momento ya también, no te digo te cansaste de diseñar lo mismo, porque justamente en nuestro trabajo está el hecho de ir ayornando esa comunicación, ir mutando en base a las necesidades que va teniendo la empresa.
Pero es una realidad que también el cliente mira otras cosas, hoy están bombardeados por imágenes. Y algo que por ahí, me quedé con ganas de decírtelo antes, el tema de que viene un cliente, suponete, y te dice, me encanta cómo resolvieron esto esta empresa. Sí. Y ¿Qué cuando pasa? vos resolvés algo, por ahí no quedo conforme. Entonces yo muchas veces pienso, digo, a ver, esta empresa que generó esa imagen que a vos te gusta, ¿estará conforme con esa imagen? Sí. Vos la estás viendo terminada en base a lo que vos creés que puede estar copado, pero ¿transmite lo que tiene que transmitir? ¿O la empresa tampoco quedó conforme con quien se lo desarrolló? Ahí juega mucho esto de la funcionalidad que tiene nuestra profesión, ¿sí? Nuestra disciplina en realidad, con el gusto estético del cliente. Claro. Que ahí a veces... Bueno, pero por eso ahí yo siempre trato de decir, a mí no me digas... Me gusta porque es lindo. Me gusta lindo, o no me feo. gusta. O sea, decímelo, pero dame una explicación. Decime, no, pará. A mí no me gusta porque no tiene, este color no es acorde a lo que yo quiero, porque esta forma no va con lo que yo quiero transmitir. Vos me lo dices así, no tengo ningún problema, lo cambiamos. Pero no me digas, y no, ¿sabes qué? No me termine de cerrar. Ay, sí. No, porque Sí, si no, sí, además, sí. ¿sabes qué? Dejemos el proyecto ahí y listo, no perdemos más tiempo. Es una cuestión de avanzar, no empantanarte en algo. Avanzar, y para avanzar tenés que saber qué es lo que no te gusta para que yo como diseñador lo cambie. Si vos me decís, por eso muchas veces en la presentación de una marca, que esto no tiene nada que ver, pero por ahí le sirve, trabajo la primera etapa en blanco y negro. Ah, mira. Es una forma de no invadir con información, es mi forma, Sí, no sí. digo que esté bien. Trabajar en blanco y negro, primero porque tiene que funcionar en blanco y negro. Sí. No invadirla, yo trato de ser lo más simple posible, lo más limpio posible de ese lado de elementos. Entonces en blanco y negro tiene que funcionar, no va a estar invadida por elementos, brillitos, sombra, nada de eso. Y al cliente le estoy dando menos información para que la devolución también me genere menos ruido. Si no, a veces el cliente no entiende, si no le gusta el color, si no le gusta la forma, la tipografía obviamente tenés que ponerlo, pero o sea, no le podés poner, bueno, esto va a ir después en otra tipografía, no, pero digo, cuanto menos herramientas le das en ese momento, o menos información, más clara es la devolución. Después sí, es otra etapa la parte de color, que también lo tenés que después sacar de ese blanco y negro que por ahí le gusta. Pero bueno, eso ya es otro tema, nada, es una pavada, pero... Y volviendo a lo que por ahí decías vos, el tema de que vuelva el cliente, yo creo que parte de que vos le respondas en lo que necesita y desde mi parte es no tratar de venderle o salvarte con un diseño. Es pensar el cliente en eso, en que va a volver dentro de un año o dos, y si no vuelve, no volvió, pero... Sí, no pasa nada. Debe estar, y ahí, siempre plantearle el panorama, el contexto en el que está, que era lo que les decía antes, de en qué punto está la empresa para vos sugerirle qué es lo que tendría que hacer y darle ofrecerles el servicio para que si no lo hacen ahora, en el día que lo quieran encarar, lo puedan resolver con vos, ¿sí? Eso es lo que trato de hacer. Bueno, a mí siempre le digo lo mismo, no es que te estoy vendiendo nada, estoy dando más información como para que vos sepas que el día de mañana, si querés, me consultás. Si no, lo ves con otro diseñador. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por venir. Y Fer, mil gracias. Te invito a que te pares. Si te puedo dar un abrazo. Ay, cierto, yo me olvido.